Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al foro, que es la parte final del proceso del proyecto de filosofía y convivencia, que hace 2 años lo vengo desarrollando con el apoyo de las narrativas digitales. Esta es la parte presencial. En el día de hoy pues vamos a hacer el trabajo de las mesas de trabajo, mesas de discusión, que tienen que ver con el tema de la tolerancia en el perdón. Entonces vamos a escuchar 2 de los cuentos que han sido seleccionados para el foro institucional, y con base en ello procedemos posteriormente a hacer las discusiones en la mesa de trabajo. Entonces vamos a escuchar el primer cuento y la reflexión sobre el tema de la tolerancia en el perdón en la voz y autoría de Ángel Ávila, estudiante del grado 11-02. Buenos días, mi cuento se llama Ausencia y Perdón. Escuchar la espuma y marejada, mirar al este, al norte, al sur. Entre sus olas, ver caer al sol, se torna un espectáculo en la ciudad de Santa Marta. Allí vive Jaime y Gabriela, junto con sus 3 hijas llamadas Paula, Nora y yo, Amanda. Hemos sido una familia aparentemente feliz, y que todos sus esfuerzos han sido puestos en una propiedad tan guerreada, anhelada y merecida. Mi madre Gabriela es una mujer trabajadora y dedicada a su familia, que se entrega incansablemente por el bienestar de todos los que ama. Mi padre es un hombre que se complace con placeres de la calle y amante de su libertad. Amo profundamente a mis hermanas, ellas son pieza fundamental en mi crecimiento, han sido la muestra más sincera de amor y entrega para conmigo. El día de mi grado de transición, mi familia asistió. Todo transcurría de manera normal, pero al llegar a casa escucho a mi madre decir: Jaime, ¿acaso tú no respetas ni los logros de tus hijas? Jaime responde: déjame en paz, yo no pedí a esta familia. Estas palabras han sido las menos dolorosas. Al paso del tiempo, con más experiencias buenas y malas, iniciaron mis juicios y preguntas. Un odio emerge por mis entrañas. Aquella ausencia causaba sentimientos negativos que se encerraban en mi etapa infantil. Sin entender todo lo que abarcaba las lágrimas de mi madre, ignoraba por completo que aquella ausencia de una sola persona era fundamental para el desequilibrio en una familia. Paula y Nora hacían su mejor papel maquillando la realidad que yo empezaba a notar, no por maldad, solamente buscaban que mis emociones al ver a mi padre no chocaran, y mucho menos le reclamaría lo lejos que siempre estaba en esta etapa, donde cualquier acto es importante para el aprendizaje de un niño. En la búsqueda de un futuro mejor, se decidió en familia emprender un viaje a la ciudad encantadora por su diversidad multicultural, Bogotá, para así subsanar aquellos errores que iban dejando huella en la vida de Jaime. Esta evidencia provocó una serie de factores determinantes para el agotamiento de Gabriela respecto a las humillaciones cruzadas detrás de un hombre superficialmente abandonado y ausente en la vida de sus 3 hijas. Un día mi padre llamó a mi madre y le hizo saber que se sentía muy mal y necesitaba un hospital. Mi madre siempre se ha caracterizado por su buen corazón y su entrega desinteresada, así que optó por ir a buscarle. Entre días de lucha, las horas de tedio y de angustia pasaban rápido e inadvertidos 15 días en un diagnosticado coma profundo, el señor Jaime Acosta. Entre tanto dolor y confusión por lo que sucedía, yo solo confiaba en su pronta recuperación, y así fue. Luego de la recuperación, él se perdió en el ocaso, vuelve y se va de la vida de Gabriela y mis hermanas. Solo existe una palabra para verlo y no recordar tantas lágrimas amargas que fueron derramadas, tantas esperas infinitas en fechas que marcan la infancia de un niño, el sentimiento de angustia para que se sintiera complacido esos pocos momentos compartidos con su familia, el perdón. Esta palabra puede abarcar la liberación de sentimientos negativos y causa más abierto a la bondad de la vida, por lo que la bondad es más capaz de encontrar tu camino hacia ti. Es fundamental fomentar el perdón en una sociedad que carece de un valor importante como la tolerancia, para alcanzar la reconstrucción individual y colectiva, conformando un bienestar político y social que subsane y reemplace sentimientos nefastos que no dejan llevar una vida en plena tranquilidad. El perdón juega un papel importante, ya que rompe con el círculo de odio y venganza. El perdón es la única reacción que no reactiva simplemente,
sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó, y por lo tanto libre de sus consecuencias. A su vez permite la libertad generando una situación nueva. La ausencia de perdón está vinculada con la ira, el rencor, el recuerdo constante de lo sucedido. En cambio, el perdón supone dar un paso hacia adelante para poder avanzar a un nivel vital y hacer las cosas de diferente forma. Perdonar significa dejar de estar estancado en el pasado. Perdonar no siempre es fácil porque dependiendo de la magnitud del daño, una persona puede sentir que no está preparada para perdonar, pero puede darse un tiempo a sí misma para curar las heridas y reflexionar sobre lo sucedido y buscar algo de objetividad en las vivencias. En cuanto a la penitencia, nosotros mismos debemos imponernos y debe ser acorde y proporcional a la culpa, siempre y cuando no genere más atadura. No hay mayor penitencia que un corazón contrito y humillado, lo que delataría conciencia del acto cometido y arrepentimiento consecuentemente. De un modo sincero, con la clara y recta intención de no volver a errar y enmendar. Los actos injustos no pueden ser premiados con el olvido del mismo. Debe haber una sanción legal o moral que reprenda a los potenciales violadores que el crimen no paga. El perdón debe preceder a la justicia, ya que no se puede sentenciar a ninguna persona a la vez que se le odie. Se comprende el perdón como una determinación de profunda religiosidad, un acto de arrepentimiento en el que se estiman los propios errores y los del prójimo. La justicia humana es casi siempre débil e imperfecta, expuesta a las restricciones y a los egoísmos individuales y de grupo. Debe ejercerse y de cierta manera complementarse con el perdón, que cura las heridas y restaura en profundidad las relaciones humanas truncadas. Es importante para las tensiones que perjudican a los individuos, ya que el perdón en modo alguno se contrapone a la justicia porque no consiste en cohibirse ante las legítimas exigencias de reparación del orden violado. El perdón más bien tiende a brindar esa plenitud de la justicia que conduce a la tranquilidad del orden y que, siendo mucho más que un frágil y temporal cese de oposiciones, pretende una profunda recuperación de las heridas abiertas. Para esta recuperación son esenciales la justicia, el perdón y el amor propio, ya que causa la liberación de situaciones, personas o sentimientos dañinos. Gracias. A continuación vamos a escuchar la elaboración, ¿no? la construcción textual que ha hecho la estudiante Karen Cerón del grado 10, 2 como tal. Vale aclarar que la primera parte es la versión de un cuento creado por la autora y que tiene mucho de la experiencia y historia de vida en el contexto de su desarrollo y su convivencia. Y la segunda parte es la reflexión que se hace sobre el perdón y la tolerancia. En el caso anterior, pues lo escuchamos el cuento, y la segunda parte pues, fue la reflexión sobre ese punto de la tolerancia en el perdón, qué sentido y qué importancia tiene. Entonces vamos a escuchar a Karen. El Olaya del no conocer. Olaya es un pequeño pueblo ubicado entre Chaparral y Ortega. En ese pequeño pueblo sufrían mucha violencia, pero allí era donde se encontraba una familia un poco numerosa y conocida del pueblo. Esta familia la conformaban 4 hijas y un hijo, pues era una familia que vivía muy cerca del centro del pueblo. Los miembros de la familia eran: padre José Joaquín, madre María Cerquero, hijas Nancy Oliveros, Adalí Oliveros, Baudí Oliveros y Adula Oliveros, hijos Aquimino Oliveros. Al igual que como muchas familias, ellos sufrían mucho por violencia, pero ellos tenían una tienda. En cada entrada de la guerrilla tenían muchas pérdidas o le rompían sus vitrinas, pero aún así ellos salían adelante. Para ellos no era fácil continuar su vida. En esta familia, solo una de sus hijas logró ser profesional en licenciatura de primaria. Todos sufrían mucho, pues la guerrilla llegaba disparando y fuera de eso los maltrataba. También los amenazaba. En el año 1950 tuvieron una fuerte crisis porque casi se llevan a su hijo a la guerra. Pero bueno, no lo lograron. Aquel muchacho que casi se llevan para la guerra dialogó con su hermana Adalí, quien era con la que más se la pasaba hablando e importunando en esos momentos libres. Esa mañana él le dijo: hermana, quiero que me escuches y no me juzgues por lo que te voy a decir. Ella le dijo muy confiada de sí misma: sí, dime, por algo soy tu hermana. Él respondió: es que quiero buscar una salida a tanta violencia. Ella le dijo:
pues alista tus cosas y buscamos una salida en la capital. Ese día agarraron sus maletas y se fueron sin temor alguno a buscar una vida nueva. Estaban muy contentos con su llegada a la capital, solo buscando una salida, y esta era salir adelante. Cuando llegan se estrellan con la realidad, y es que son rechazados en lugares de trabajo, por no contar con los estudios básicos, pero aún así cada uno de los hermanos continúa dando la batalla diaria por sobrevivir. Pero también encuentra que hay un Estado que no protege a sus ciudadanos, y se dan cuenta que el gobierno que hay en el país no les ofrece oportunidades. Este gobierno que está siendo subido al poder tiene aún más privilegios que ellos, pero para ello fue peor aún encontrárselos en la calle y no poder hacer nada. Independientes. Son aquellos jóvenes que salieron de la guerra a enfrentarse al mundo y a un país con violencia y con injusticia. Pero lo que ellos más querían era salir adelante y sacar esa furia, recuperar cada acto que los estuvieron indignando toda su vida. Sin embargo, salieron adelante, pues Akimin logró ser afortunado al conseguir un trabajo de mesero. Con aquel dinero que recogió, alcanzó a pagar sus estudios y terminar su bachillerato. En cambio, su hermana Dalí no. Lo único que pudo conseguir fue vender minutos en la calle, quemándose con el fuerte sol y aguantando frío en los días de intensas lluvias. En ocasiones tiene que estar huyendo de la policía, que reprime a los vendedores ambulantes, y estar obligado de aquel político que no aprueba a los vendedores ambulantes sin saber de la vida que ellos venían. Con 10.000 o 5.000 pesos tenía que sobrevivir aquella joven que jamás le brindaron ayuda. Tristes, así quedaron aquellos jóvenes viendo cómo la política y la corrupción cada vez más destruye su país. Reflexión. Perdonar es saber borrar las culpas de aquel que te hizo daño, pero no solo de borrar, sino de saber tolerar, saber respetar a aquella persona que tuvo y tiene pensamiento diferente al tuyo. Pero lo que más debes practicar para el perdón y la tolerancia es no guardar rencor, borrar cada culpa y mantenerse libre de conciencia del daño que obtuviste. De igual forma, aprender a convivir con aquellas personas, porque pase lo que pase, te las vas a encontrar en el camino de tu vida, y ahí es cuando debes salir a flote el perdón y la tolerancia, para que no se encuentren con violencia, malos actos hacia aquellas personas que no supieran tolerar las diferentes ideas y conocimientos de ti mismo. El tema del perdón y la tolerancia, que es lo que se ha venido trabajando. Que perdone o no perdone, pues es una decisión que hay de las personas que se ven en un momento dado en un conflicto determinado abocadas a hacerlo o no. Esa es la reflexión que vamos a hacer hoy. Si tiene sentido el perdonar, y si lo tiene, en qué perspectiva pues se hace un perdón desde lo personal y en lo social, y si no, pues también cuáles son las razones y a qué nos abocamos cuando pues no hay esa actitud, ¿cierto?, para buscar la reconciliación, porque el perdón pues es el punto de referencia para podernos reconciliar cuando hay conflictos tanto personales como conflictos sociales. Y parte de la reflexión que hacemos con este foro y con todo el trabajo es mirar por qué una sociedad como la nuestra tiene tan poca capacidad de perdón, ¿cierto? Y sobre todo cuando respondemos a una agresión, con más agresión pues estamos generando más violencia. Nadie está obligado a perdonar, esa es una decisión muy personal. Lo mismo una sociedad, los integrantes de una sociedad. Pero esa es parte de la reflexión que tenemos que hacer en el día de hoy, y que pues hemos venido trabajando, repito, con el proyecto de convivencia y formación ciudadana. Entonces vamos a esta segunda parte, que es ver este video. Vamos a tratar de entender qué es el perdón. Además, qué es el perdón, porque no es tanto desde el punto de vista religioso que intentamos abordarlo, sino en el plano filosófico. ¿Qué implica perdonar desde una perspectiva filosófica? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué se produce en un momento determinado? Entonces, a continuación vamos a ver el video. Vamos a trabajar en ese punto, van a hacer la reflexión, lo discuten y luego hacemos la plenaria. And I don't know what you go. For all my life I've been so lost. And I don't know what you go. For all my life I've been so lost. Hay que perdonar para que
haya perdón, pues tiene que haber una contraparte, ¿cierto?, que esté dispuesto a solicitarlo. Entonces vamos a ver las primeras respuestas que hubo en torno a eso. Veamos esta mesa que vamos con Melissa. Muy bien. A la pregunta por cuál de estas opciones se decidiría si fuera su caso, en lo personal, a mí, yo me decidiría por hacer humano justicia propia, justicia por mano propia, ya que, pues, yo veo la situación de nosotros por un punto muy realista, y nosotros tenemos que ser realistas, que tristemente nosotros somos que una clase media y baja. Para nosotros casi no hay justicia. En el libro del escritor uruguayo Patas Arriba dice que tristemente en Colombia el 97% de casos quedan impunes. ¿Cómo nosotros pretendemos irnos por la ley? Es algo ilógico. Todos los días nosotros vemos como tratando de hacer justicia pidiendo ley, los matan. Yo me considero una persona muy capaz de perdonar, yo no sería capaz de ver cómo, o sea, tanta gente la matan o le hacen tantas cosas. ¿Tú clamarías por la justicia? ¿Clamarías por la justicia? Por mano propia. Yo no me iría por la ley, sí. Teniendo en cuenta que ejercer justicia por mano propia es un delito, ¿lo tienes claro? Sí, yo lo tengo claro. ¿Y asumirías tu Me asumiría eso. O sea, hay rencor en esa respuesta. Bueno, veamos otros elementos, otras respuestas que dicen los otros compañeros. Pues según la pregunta, por las opciones decidiríamos separar nuestro caso, pues teniendo en cuenta la situación en contexto que se nos presenta, desde nuestro punto de vista dejaríamos la situación en manos de la justicia, pues porque es la manera más racional de solucionar el conflicto sin generar más violencia. Ok. Yo pues en lo personal también, en esos casos pues yo soy una que la verdad reacciono muy mal ante las injusticias. Yo digamos, pues primero intentaría como dialogar con la persona que está haciendo pues la falta, ¿no? Ya, o sea, intentaría como hacerla reaccionar y pues cambiar todo eso que está haciendo. Ya si no, si realmente yo reacciono negativamente. Para causar una agresión deben haber ciertos factores que impulsen al agresor a hacerlo, ¿no? Entonces, primero que todo, mirarnos a nosotros mismos, reconocer qué daño le hemos hecho a esa persona, entonces mirarnos como para no causarlo, pero el agresor de pronto sí tiene cierto motivo, entonces mirarnos a nosotros mismos de verdad cómo somos, y realmente la justicia sí hace parte porque me parece importante que la sanción legal es importante porque no simplemente se debe quedar así, sino que siempre y cuando haya una sanción legal humanitaria que no vulnere los derechos de la otra persona, o sea, del agresor. Entonces la justicia sí tiene mucho que ver. Realmente el perdón es un acto de amor propio y de religiosidad completamente. O sea, una persona que viola así en el momento obviamente no lo va a entender porque me van a violar si yo no he hecho nada, soy una niña que, o sea, no ha vivido nada, no sabe nada de la vida, pero pues más adelante con el tiempo uno aprende a reconocer las situaciones y entender por qué eso sucedió. Qué nos enseña además esas situaciones, por qué camino nos lleva, porque todo lo que sucede en la vida es por algo y para algo, todo tiene un propósito aunque en el momento no lo entendamos, y ese es el problema, que a veces no aprendemos las situaciones y esas situaciones se siguen repitiendo. Y en cuanto a lo que decía Ángel, de lo de la muerte de una persona, también el problema es que nosotros tenemos un mal significado de la muerte. Además, nosotros no lloramos la muerte porque él se murió, sino por lo que ya no lo voy a tener conmigo. O sea, no lloramos la muerte por la otra persona, sino por mi dolor propio. Entonces, es muy complicado, pues, ese tipo de temas, la verdad. ¿En qué momento de la vida social o personal, ¿cierto?, nos vemos abocados a tener que acudir al perdón como una manera para contrarrestar, para evitar que la violencia siga predominando en la vida? Pues según lo que dijo Jules, de que uno tiene que ponerse como en el papel del agresor. Pues en parte tiene razón, pero hay casos en que uno no, por el rencor o por el daño que le hizo, uno no puede, o sea, uno no está en la capacidad de hacerlo. Y hay veces que las razones son como muy superficiales.
Hay gente que roba, que mata porque, me miro mal. Entonces ahora una cuchilla. Y es verdad, o sea, no es mentira. La verdad. Entonces uno que va a decir, lo miré mal, entonces es mi culpa. No, o sea, hay casos donde esto no tiene cabida. Qué pena. O sea, sí, claro, pero también depende la persona que te haga el daño. Si es una persona cercana es un poco, sí, para todo hay un tiempo, pero si es una persona cercana es más factible que le des un perdón. Si es una persona cualquiera que se cruza en el camino de uno, obvio es difícil ponerse, pues, no, depende de la violación, digamos, o sea, como por qué lo hizo. ¿Por qué? Pero pues digamos, ellas decían de los propósitos, sí, claro, pero uno no se va a poner en el papel de él, sino que me refiero a las personas cercanas. ¿Qué daño yo le hice a él? O sea, me miro, corrijo mis errores y trato de que eso no pase. Yo, respecto a lo que dice Anjul, estoy de acuerdo porque muchas veces a lo cercano uno descuida muchas veces como a alguien y llega un momento en el que hay como no devolverlo la persona haciéndolo a propósito, pero lo hace y realmente lo dice como ahora sí me duele, pero muchas veces he hecho el daño yo. Y a lo que decían ellos de lo del propósito, pues creo que sí, obviamente todo tiene un propósito, pero en el momento en que tú tienes un daño no vas a pensar eso. O sea, en el momento en que mi mamá se muera, yo no voy a decir como no es el propósito de Dios que mi mamá se muriera, porque obviamente todos tenemos que morir. Pero en el momento es tu daño y tu dolor, porque yo creo que siempre tenemos un apego a alguien, y más a la madre de uno, que es la persona que siempre está con uno. ¿En qué sentimiento o concepto se sustentaría el perdón para ser posible entre un agredido y un agresor? Y ahí retomamos muchos elementos de lo que se dijo en el video. Palabras claves que hay en el video: el perdón es una virtud, no es un deber, es una virtud que tiene cada quien, ¿cierto?, para hacerlo, depende de él, pero cuando decide hacerlo, ¿en qué concepto, en qué sentimiento, en qué perspectiva realiza el perdón? ¿Qué lo mueve? Digamos, a sus malos dolores de cabeza pensando el por qué, o sea, qué hice, y obviamente va a atacar hacia la venganza, ir a vengarse. O sea, pues yo haciendo aquí punto bien aquí, pues ¿Tú hiciste el plano? Sí, de la venganza, sí. Lo que pasa. Pues yo pienso que todo en esta vida se paga. Y pues el mundo tiene una vida difícil. A unos los violan, a otros les matan un familiar o cosas, pero todo el mundo tiene vida difícil. Nadie puede decir. Digamos, lo que pasa con Nastán, digamos, eso el no perdonar se repite, ¿sí me entiendes? Por eso, así, no, o sea, hace 50 años se veía lo mismo que está actualmente sucediendo. La guerrilla no está respetando la posición de los pueblerinos, no sé cómo se dice. Y los pueblerinos están tomando represalias, o sea, es como generar más violencia. Y cuando con los tratados de las nos está haciendo como un perdón justamente, ¿sí me entiendes? O sea, es como un perdón obligado, como la gente no está perdonando en serio. Y, o sea, en el video y en lo que hemos trabajado, ahí lo decía, el perdón no implica olvidar, implica superar lo ocurrido. Y pues digamos, lo del propósito, digamos, yo no justificaría un ladrón que digamos robe así porque lo haga por ya diversión, ya costumbre, porque bueno, hay muchos que lo hacen por la que tienen familia y eso y no tienen otras opciones, pero hay unos que lo hacen simplemente porque ya lo cogen como costumbre o los crían así. Entonces yo no justificaría eso y eso pues no tendría un propósito aparte de eso. Yo también estoy de acuerdo con ella, porque de todas maneras muchas personas de las que trabajan, digamos, en sus puestos en las calles, muchas de esas personas son las que realmente no tienen nada de dinero, ¿no? Porque pues conseguir trabajo no es fácil, ¿no? Pero ¿qué otra opción hay? No hay necesariamente opción de ponerse a robar. Entonces, digamos, el que es ladrón, el que es violador, no se justifica, porque si él lo hace tiene que asumir unas consecuencias. Digamos, yo sí no estoy de acuerdo con que una persona que cometió un delito muy grave como es un violador de niños, que digamos, como que digan que no lo van a castigar por no vulnerar los derechos humanos de él, cuando él ya lo hizo con un niño, que al menos si hubiera sido con un adulto, él tiene la posibilidad de defenderse, un niño no. Entonces, porque él sí pudo
vulnerando los derechos del niño y a él no lo pueden castigar de tal forma. O sea, yo puedo decir sí, yo lo perdono el corazón y todo, pero no en el momento que vive el problema, creo que uno ya entiende la magnitud del problema y uno entiende, ¿será que lo perdono? ¿Será que puedo y tengo la capacidad de hacerlo? Porque pues es muy diferente decirlo acá, sí, yo lo perdono, pues porque esto, me beneficio, pues me perdono, pues en parte sí, pero uno a la hora de vivir el acto, no, o sea, uno no sabe si sí lo puede perdonar. Ya que perdonar es de los actos más difíciles que hay en la vida, porque siempre queremos que nos perdonen, pero porque no sabemos lo que es sufrir, o sea, estar en los papeles de la otra persona. Porque cuando uno ya realmente tiene que perdonar es muy difícil, porque uno dice como, pues es que yo he sido bueno, o yo he hecho cosas buenas por esa persona y que haga esto es como, sí, como fuerte. Entonces pues yo pensaría que uno realmente, o sea, Paula decía que siempre es mejor perdonar, pero muchas veces no se puede perdonar, o sea, por más de que usted lo quiera, no se puede, porque usted perdona a alguien para empezar de nuevo, pero usted va a perdonar a alguien solo como para estar atado o para seguir en lo mismo, para seguir recordando las cosas que hizo. Es mejor no perdonarlo, decir como bueno, ya. Que el perdón es una de las cosas, de las primeras cosas que le enseña la vida a uno. Entonces como que pues yo pienso que como que todas las personas tienen como la capacidad de saber qué es el perdón y pues ponerse como en los zapatos de la otra persona que le está pasando algo, ¿sí me entiende? Entonces no se podría decir como que hay personas que no saben pues eso y pues eso es lo que... Pues básicamente el perdón es difícil pero no imposible. Lo que se puede decir es que la venganza trae otra vez venganza y pues eso sería un círculo infinito. Pensemos un poco en eso, ¿cierto? El hecho de que estemos hablando sobre temas como esto del perdón, y aunque no aceptemos el perdón, ¿de qué manera este diálogo puede servir, nos sirve para mejorar la convivencia? Ese es el punto. Pues yo creo que sí, porque es que uno en su vida cotidiana no está como reflexionando sobre esto. Entonces es como un espacio diferente para reflexionar sobre lo que uno no hace. Uno está todos los días pensando, ¿será que yo perdono o será que no lo hago? ¿O cómo impacta tu vida? Uno no lo piensa a diario. Entonces es como un espacio que pues resalta eso que uno no hace. Cuando se perdona, lo que decía la profesora, cuando uno no... O sea, primero se mejora la relación con las personas y segundo, el alma de uno está más limpio, la cabeza, usted no siempre tiene que estar acostándose como pensando qué me hizo y qué no me hizo, entonces pensaría que perdonar siempre es una mejor opción porque es bueno para usted, o sea, dejar de enfermarse realmente usted físicamente y mentalmente. Bueno, Camilo, veo que has evolucionado o has tomado una reflexión mayor a la que hicimos en la discusión en el aula. Porque recuerdo que tú planteabas cero perdón. Pero no lo hacía en el sentido de que no es bueno perdonar, lo hacía de que quería hacer un cuento de que no hubiera un perdón, más no de que a eso esta me gusta altura hay perdonar. como una evolución entre Sí, obvio. Sí, obvio. Obviamente ayuda mucho, porque o sea, cada quien da pues su opinión y pues se imparte como una cultura de perdón y ya no seguir generando como rencores, pero pues... Depende de cada persona, si lo quiere. No, que es como que nos sirve para saber cómo, en qué nos afecta más a nosotros que a los demás. Entonces, como algo, como un acto de amor propio a nosotros mismos. Ayuda a mejorar convivencia, ayuda a fortalecer el diálogo. Sí, claro, porque no hay rencor entre las personas. Y personalmente, ¿cómo crees que ayuda el hablar del problema que uno pueda tener en su vida personal? Pues porque uno reflexiona y se da cuenta de que eso no lo va a llenar algo de uno bueno, sino que eso lo llena de rencor y como, pues eso trae como consecuencia enfermedades. Puede que aporte como puede que no, porque pues habrá gente que pues escucha las charlas y todo, pero pues no lo tomará en práctica. Como puede que sí, porque digamos hay gente que, por ejemplo, pues en mi caso, ¿no? Que lo hace a uno reflexionar y crearse uno como crecer como persona, ¿cierto? Para a futuro, pues ya afrontar los problemas como con un pensamiento más lógico, ¿sí? O sea, como no tanto centrarse como en lo que me afecta o no, sino más, o sea, como lo que afecta a las personas y a las demás, sino como más me afecta a mí. Por eso, pues sí es bueno hacer esta charla. Personalmente, o sea, hablar sobre esto creo que sí aporta mucho personalmente, uno como que se libera
de ciertos rencores que trae, como hablarlo con alguien más y tener como un acompañante, yo creo que ayuda a tolerar mucho y a entender también diferentes puntos de vista y ponerse en los zapatos de las personas. Quiero comentar que hay terapias, hay profesionales especializados, ¿cierto?, en lograr estos casos de perdón. Y aquí está la profesora Ligia, que tiene una maestría, una especialización, ¿cierto?, en este tipo de trabajo, y por eso nos acompaña. Es decir, ahí hay ya procesos ya muy más a mediano y largo plazo que se hacen con las personas para ir logrando elevar, ¿cierto?, el nivel de espiritualidad y de todo eso que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, yo pienso que estas actividades, la verdad, sí sirven mucho porque lo que decían ellas podemos ver el punto de vista de todos que conocemos, cómo pensamos todos, y esto nos ayuda a reflexionar personalmente. Pero también pienso que esto deberíamos ponerlo en práctica nosotros mismos. O sea, no sé, no nos quita nada 5 minutos del día pensar en eso, como los actos que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo está bien hecho o está mal hecho, cómo afecta a nuestra vida y cómo afecta a los demás. O sea, hacer ese tipo de prácticas, pero ya individualmente para una sanación personal. Pero también como pensar en cómo uno normalmente actúa dentro de una sociedad como tal, y pensar también en que no solamente son errores de otros, sino también que el perdón no solo en otros, sino también conmigo mismo. Porque si yo me siento bien y sé que puedo dar ese perdón, pues puede llegar a perdonar a la agresión o a la persona que me haga daño. Más que todo el perdón más como persona, y cómo uno pueda lidiar con eso, a superarse más adelante, porque no se puede quedar siempre ahí en el mismo lugar. Siempre tiene que avanzar, y entonces esas charlas son las que como que uno dice que son muy importantes, así sean 5 minutos que de verdad le enseñan a uno muchísimas cosas. Y es cuando uno decide perdonar, ¿sobre qué principio estaría haciendo eso? En el taller que hicimos se partía de un postulado. El perdón prácticamente decía, o lo ha dicho una filósofa política que se llama Hannah Arendt, en un texto que escribió sobre este tema, hace referencia a que el perdón es prácticamente Jesucristo quien lo descubre, ¿cierto? Y tiene el mérito de haber encontrado en el perdón un elemento de liberación pues del dolor y de todo aquello que nos hace daño. Sin embargo, ha trascendido al plano de lo social y de lo político, como a tal punto de que lo tenemos en discusión hoy en día en nuestra sociedad. Si estamos en capacidad de perdonarnos los unos a los otros los actos de agresión, o continuamos en una ola de violencia como la que hemos vivido casi toda nuestra historia. Ese es un elemento que queda ahí para la reflexión, no solamente en lo personal, sino también en lo social. ¿Desde qué punto de vista se genera ese perdón? Desde el punto de vista de si es una virtud, desde el punto de vista del amor, desde el punto de vista de qué aspecto fundamental se genera el acto de perdonar, ¿no? O del amor propio, como lo dijo alguien en una discusión en las aulas, previo a esto, en el amor propio es la base del perdón, y coincide mucho con los que nos dice la profesora Ligia, en que se trata de ejercer el perdón sobre uno, pensando en uno y cómo yo me libero. Entonces cerraríamos con esto diciendo que el perdón es un acto de liberación, en la medida en que yo logro sacar de mí el dolor que otro me ha hecho, pensando en mí mismo. Así suene un acto egocéntrico, pero es así, ¿cierto? Que no es el perdón sobre el otro, sino el perdón sobre mí mismo, lo que me libera. Lo que el otro quiera hacer de ahí en adelante o no, pues el problema ya del otro, y tendrá que tomar también sus acciones como tal. Pues yo les agradezco que hayan participado en este evento. Pues les pido un aplauso para ustedes, y la invitación a que